días, estimados participantes. Vamos a dar inicio a este encuentro de la asignatura Teoría de las Relaciones Industriales. Vamos a iniciar con digamos que un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En un principio vimos los fundamentos de las relaciones industriales y cada uno de los enfoques que iban presentando cómo era la realidad a través del tiempo, ¿sí? Con respecto a las relaciones industriales. En un segundo, vamos a decir, en una segunda instancia, vimos que las relaciones industriales tienen una función reguladora del comportamiento de tres actores, que son la empresa, los sindicatos y el Estado. Cada uno de ellos, pues obviamente genera estrategias para poder cumplir con sus propósitos. Sin embargo, teníamos que tomar en cuenta que es importante la comunicación y el equilibrio entre ellos. ¿En función de qué? Bueno, en función de la actuación que tenga cada uno de ellos, respetando lineamientos y de las decisiones que cada uno de ellos toma. Esos son los tres actores, lo tuvieron que ustedes presentar en una infografía. Algunos ya lo hicieron, todavía hay algunos que les falta esa actividad. ¿Ok? Además de estos actores, las relaciones industriales se ven influenciadas por ciertos componentes en el ambiente, tanto interno como externo, y que son los siguientes que vamos a presentar a continuación. Son los llamados temas claves de las relaciones industriales que están formados por el mercado de trabajo, los conflictos y la negociación. ¿Qué se entiende por mercado de trabajo? El mercado de trabajo obviamente es donde confluyen o toman participación la oferta y la demanda de trabajo. De manera sencilla, ¿qué es la oferta? Bueno, es el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar, a desenvolverse en ese ambiente, y la demanda está formada por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a esa oferta, a esos trabajadores, ¿sí? Como ustedes saben, el mercado de trabajo ha sufrido cambios importantes a través del tiempo y esos cambios han sido, en el momento actual, han sido de tipo económico, de tipo tecnológico, de tipo sociológico. Em, y tener conocimiento de cada uno de esos cambios le va a permitir al encargado de las relaciones industriales, de los recursos humanos, a tomar decisiones más asertivas. Algunas características del mercado actual, no todas, las podemos ver a continuación, y son más presencia de la mujer en sectores profesionales, un aumento de la producción, pero una disminución de los puestos de trabajo por la influencia de la tecnología, la aparición de nuevas profesiones. Con respecto a la reducción de los puestos de trabajo, también está influenciado por la parte económica, ¿sí? Otra característica que tiene el mercado actual son que ahorita existen más empresas de servicio, ¿verdad? Para cubrir ese aspecto. Hay una fuerte competencia entre las empresas, obviamente, estamos en un mundo sumamente competitivo y hay una mayor necesidad de capacitar y adiestrar, ¿ok? Fíjense que todas estas contadas características que les he presentado influyen, ¿verdad?, en la actuación que pueda tener la persona que lleva a cabo las relaciones industriales de una empresa, ¿ok? Otro aspecto a tomar en cuenta, otro tema que influye es los conflictos. ¿A qué le llamamos conflicto? Bueno, obviamente es una disputa entre dos o más partes y es conflicto laboral porque esa disputa se presenta en el entorno de trabajo. Vamos a distinguir los tipos, el porqué y los pasos. Los tipos, bueno, se pueden presentar conflictos entre personas, ¿verdad? Eh, entre personas, entre grupos, ¿verdad? De tipo organizativo y de tipo colectivo. ¿Ok? Esos son a grandes rasgos los tipos de conflicto que pueden observarse. Pero ¿por qué se presentan los conflictos? Bueno, se presentan por la falta de confianza quizás de alguno de los trabajadores
o de la empresa hacia sus trabajadores, porque existe mala comunicación entre ellos y entre los distintos departamentos o áreas de la empresa, porque existen intereses opuestos, pues obviamente la empresa está formada de talento humano y a cada quien le mueven, digamos que ciertos intereses, y si esos intereses no están en consonancia con los intereses de la empresa o los intereses del departamento, pues obviamente van a surgir conflictos. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, el porqué de los conflictos, es la discriminación laboral, por género, por la posición dentro de la empresa, por muchas razones, inclusive por color o por eh, religión. Muchas veces se presentan conflictos. Y también existen conflictos de tipo organizativo y funcional, porque de golpe dentro de la organización cambian las funciones, hay aspectos organizativos que no les gusta al personal. Y bueno, pare de contar, hay muchos por qué se presentan conflictos en la empresa. ¿Y cuáles son los pasos a seguir cuando se presenta un conflicto? Bueno, primero debemos reconocer el conflicto. Muchas veces no, y cuando digo reconocer, muchas veces existe el conflicto, pero no se deja pasar y no se reconoce. Y reconocerlo es ser consciente de que existe. El segundo paso es identificar los involucrados. ¿Quiénes son las partes que están generando el conflicto, ¿verdad? Eh, obviamente que es importante saber. En un tercer aspecto es estudiar y analizar la situación. Este es, digamos que uno de los pasos más importantes, porque debemos saber por qué se genera y analizar la situación, cuáles son las características que están generando eso, para poder ver hacia dónde me muevo, hacia dónde dirijo mi atención. Obviamente, como un cuarto paso está el objetivo que se persigue. El primer objetivo obviamente es que el conflicto desaparezca, ¿verdad? Pero también debo buscar em, solucionar el por qué se generó, ¿ok? Eso es importante. No solo que saber, o sea, debo que definir qué es lo que yo quiero como relacionista industrial, obviamente. Después que tengo eso, tengo definido o reconocido el conflicto, quiénes están presentes o quiénes están involucrados, estudio la situación, la analizo y digo, bueno, esto es lo que yo quiero, entonces debo hacer la reunión entre los involucrados, ¿sí? Y debo generar el debate para poder buscarle solución a el conflicto. Existen técnicas para manejar los conflictos, y entre esas está la negociación, ¿verdad? Que se las presento en esta lámina. ¿Qué es la negociación? Bueno, como todos ustedes saben, de golpe todo el mundo lo sabe, pero no lo concientiza. La negociación es un acto mediante el cual los actores, dos o más actores, dialogan en función de qué es lo que produce el conflicto, ¿verdad? Entonces yo llego, dialogo y llego a un acuerdo donde se supone que todos deben ganar, ¿verdad? Cada una de esas partes genera estrategias, pensamientos, críticas, ¿verdad? Pero la idea es de que cada uno de ellos, después que lo haga, llegue a un feliz, digamos, a una feliz negociación, a que los dos de alguna manera cedieron, pero ganaron, ¿ok? En esa negociación, nosotros o el relacionista industrial debe identificar dos aspectos importantes, que negociar es la acción de la negociación y quien negocia es el que se encarga de negociar, ¿ok? En este punto, el negociador sería el relacionista industrial o el representante del recurso humano.
tengo que hacer un alto en esto cuando ustedes estudiaron los fundamentos teóricos, vieron que las relaciones industriales pasaron por una serie de etapas de acuerdo a la realidad que en ese momento y el tiempo lo representaba y muchas empresas tienen la gerencia de recursos humanos, la gerencia de talento humano, y dentro de esa gerencia se maneja, hay un área de relaciones industriales, ¿verdad? No todas las empresas lo tienen porque eso depende del tipo de organización y de las condiciones en las que se hizo o fue creciendo la empresa. Entonces, por eso hablo de que puede hacerlo el relacionista industrial, pero también puede hacerlo el encargado de recursos humanos. Él es el encargado él es el negociador, ¿verdad? De entablar esa negociación, ¿sí? Esa persona obviamente debe tener una capacidad negociadora, debe tener un grado de libertad para armar la negociación, debe tener límites máximos y mínimos para llegar a, a lo que se necesita, ¿verdad? Debe tener planteados sus objetivos para llegar al punto de equilibrio y de acuerdo con la otra parte o con las partes, ¿sí? Esa capacidad negociadora, obviamente, dependiendo de en qué área estoy negociando, debe tener la habilidad para negociar, el poder para negociar, debe tener la información, ¿verdad? Y esta presentación está adaptada cuando hacemos negociaciones, por ejemplo, en el área de ventas, ¿verdad? Pero la habilidad, el poder y la información debe tenerla cualquier negociador, ¿ok? Es importante en la negociación no improvisar. Debemos hacer el plan de negociación de manera que nos permita tener definido la cantidad de aspectos para, para poder llegar a que la negociación llegue a un feliz término, ¿verdad? Y para hacer esa planeación yo tengo que hacerme una serie de preguntas y entre las cuales las más importantes son qué es lo que se quiere lograr con la negociación, ¿sí? ¿Qué fin se persigue? ¿Cuál es el resultado que yo quiero alcanzar? No podemos, o por lo menos no se puede, el relacionista industrial o el encargado de recursos humanos no puede mm, querer resolver el conflicto sin haberlo planificado. Por eso, en los pasos anteriores, esa persona debió reconocer cuál era el conflicto, ¿verdad? Eh, y entender el por qué se generó para poder planificar la negociación, ¿ok? La negociación, como todos saben, o como lo especifican en todas las literaturas, es un proceso. Y todo proceso lleva una serie de pasos, ¿sí? Es importante llevarlos a cabo, ¿para qué? Porque ¿cuál es el fin que se persigue? Bueno, que los conflictos se resuelvan de la mejor manera. Una de las técnicas que se lleva, por lo menos en el área de relaciones industriales, es que debemos negociar. ¿Ok? Como hemos mencionado, son temas claves que tienen influencia, gran influencia en las relaciones industriales o en las relaciones laborales que debemos conocer y tomar en cuenta. Les repito, el mercado de trabajo influye, se generan conflictos y debemos negociarlos. La actividad que ustedes deben hacer es un mapa conceptual donde ustedes no solo coloquen cada uno de estos temas, sino que traten de colocar lo más importante que ustedes consideren, pero también la relación que tiene con el trabajo del relacionista industrial. ¿Ok? ¿Cuál será ese, entre otras funciones? ¿Qué es lo que él debe cumplir? Primero, debe comprender y analizar de manera crítica todos los elementos que forman parte del entorno socioeconómico, político, cultural, sociológico, ¿verdad? Donde se encuentre. El relacionista industrial debe tener un pensamiento crítico, conociendo estos aspectos, o sea, debe conocerlos y adaptarse, de manera tal de poder cumplir
con una de las funciones importantes que él tiene. También debe manejar los conflictos con énfasis en la cooperación y la concordancia, la concordia entre las personas y la parte empresarial. Y también debe, por supuesto, detectar, definir y evaluar problemas proponiendo alternativas de solución, que eso lo hace a través de la negociación. ¿Ok? Fíjense que es muy importante conocer el entorno donde se mueve este relacionista industrial. Debe conocer los enfoques, debe conocer quiénes son los actores que forman parte de ese entorno y también debe conocer estos tres temas claves para poder llegar a cumplir con sus funciones y poder llevar a la empresa a cumplir sus objetivos organizacionales, manteniendo un clima organizacional dentro de los parámetros importantes de toda organización. Tienen trabajo los relacionistas industriales y por eso deben conocer toda esta información, manejarla y adaptarla siempre al entorno donde se están moviendo. ¿Ok? Espero que este encuentro este encuentro y esta información produzca los resultados que esperamos, que es que puedan plasmar en un mapa conceptual toda esta información y les quede claro que el trabajo del relacionista industrial es muy importante, muy importante. Manejar personal es difícil, pero si tienen las herramientas adecuadas y la información, pues lo van a hacer con éxito. Me despido, les deseo un feliz día y mucho éxito en todas las actividades que emprendan en sus estudios. Muchas gracias por la atención.